El bailarín es un intérprete y un canal de un mundo de alguien. ¿Tenías alguna referente? Las bailarinas de Chayanne. Soy bailarina o me voy a dedicar a la noche. Y te decían, ¿y además de qué vas a trabajar? A ver, yo estoy en Margarita desde que Margarita arrancó. Yo les hice las audiciones a los chicos. O sea que son como mis hijos. ¿Qué voy a hacer mejor que bonita, bonita, bonita? Además, Tintín. Claro, no. Yo me lo acuerdo. Y ahora hay una generación que va a bailar tus temas. Y bueno. ¿Qué coreografía de las tuyas te gustaría salir a bailar? Tengo unas de la nueva temporada. ¿Hay una en tu corazón? Ay, que ya tengo muchas ganas de preguntarle cosas. Bienvenidas a Tengo un Pensamiento, el ciclo de conversaciones de Literalmente, donde charlamos con mujeres artistas sobre sus procesos creativos y su vínculo con el arte. Ya saben que acá, a mí particularmente, me gusta mucho hablar de contar historias, de todos esos procesos que nos llevan a crear esas historias. Y ya hemos hablado en otras oportunidades sobre contar historias a través de las palabras, cómo se escribe, por ejemplo, una obra de teatro. También hemos hablado de cómo la música acompaña esas historias, cómo cuenta esas historias también. Así que hoy me parecía interesante hablar de quizás una de mis partes favoritas cuando voy a ver cualquier espectáculo y a la que creo que quizás a veces no le prestamos la atención que deberíamos prestarle, que es cómo el cuerpo y el movimiento también cuenta historias y nos ayudan a entender o a llegar a esas sensaciones que los autores quieren que sintamos. Entonces tengo una invitada muy, muy especial hoy que viene de bailar en Dos Rivers Explotados, que además de todo eso está coreografiando Margarita, está dando clases todo el tiempo porque una ve sus redes sociales y está todo el tiempo en movimiento, vale la redundancia, así que tengo muchas cosas para preguntarle, pero ante todo le quiero dar la bienvenida a Tini Santamaría. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Muchas gracias por venir. Estoy nerviosa. No, por favor. ¡Qué presentación! Y es todo lo que sos. Escúchame. Hay que hacerse cargo de todo lo que sos. Gracias por la invitación. No, vos, que lo que decíamos, o sea, vivís a mil todo el tiempo, entonces para mí realmente es un honor que hayas podido venir, tener este ratito para charlar, porque la idea es esa, es que charlemos sobre todo lo que haces, que es un montón, pero quería arrancar preguntándote, ¿cuál es tu primer recuerdo de la danza? ¿Cuál es como tu primer acercamiento? ¿A dónde te remonta eso? Mira, de muy chica, de chica bailaba en mi casa, lo hacía como un juego. Mm, Em, yo previo a la danza hice gimnasia artística, con lo cual mi juego principal de la infancia fue la gimnasia artística. Jugaba en el living de mi casa con mi hermana y ujú. dos amigas más, que mi hermana también hacía gimnasia conmigo. Y dentro de la gimnasia había una etapa en la que vos eh, crecías o tenías más nivel y tu esquema, digamos, no era solo acrobático ni Claro, deportivo, sino que era con música y ya con una coreografía, que era nuestro suelo libre. claro, es Y verdad. yo apuntaba a llegar al suelo libre, que era como mi deseo. Nunca llegué porque abandoné la gimnasia antes ¿No? y me pasé directo a la danza. Ah, bueno, había ahí algo Claro, ahí, un germencito. había algo ahí, un germen, y siempre fui muy inquieta. Yo siempre digo que mi madre nunca me mandó a danza de chiquita. Claro. Hoy en día le digo, me hubiesen mandado a danza de Mirá, chiquita. mirá lo que sería. Mirá lo que sería, Si ya escuchame. soy lo que soy, imagínate si hubiese sido chiquitita. Me mandó a la gimnasia, que estaba bueno, igual, buenísimo, porque me dio un control físico, una destreza, un montón de otras cosas que cuando llegué a la danza ya un poco más grande te digo 15 años, Mm, que para una bailarina que, o digamos, profesional, es una edad grande, digamos, sí. pero bueno, tuve todo un recorrido también de aprendizaje porque era chica, igual. Claro, y aparte siento que te da como herramientas, lo que vos decías, como desde el cuerpo y también como desde como el movimiento, la gimnasia, de que quizás no estaba la técnica específica de la danza, pero sí esto como ser muy consciente de, sobre todo, el hasta dónde llega el cuerpo, cómo cuidarlo. Sí, la gimnasia va como por otro canal en algún Claro. punto. De hecho, cuando yo llegué a la danza, las profesoras, sobre todo de ballet, me decían como, vos hiciste gimnasia antes, ¿no? Ujú, Porque mi movimiento, a pesar de ser, entre comillas, el mismo que se utilizaba en la danza clásica, yo lo sacaba con otra fuerza y desde otro lado. Lo mío era mucho más muscular que tan sostenido como se utiliza en la danza. Y además la gimnasia me dio disciplina. sí. O sea, la disciplina que tiene la gimnasia, que también tiene la danza y sobre todo el ballet, yo no la adquirí de chica, digamos, porque en la danza entré más tarde, pero esa disciplina me la dio la gimnasia, el entrenamiento constante de que yo cuando era más chica elegía faltar a algún cumpleaños por ir a mi Claro. entrenamiento. Y nada, eso me lo dio la gimnasia. Entonces yo ya entré también a la danza
con un sabor y un gusto por la danza, digamos, pero trayendo todo ese background de la disciplina y del entrenamiento y como del esfuerzo que tenía la gimnasia también. Y cuando eras chica, porque siento que ahora, bueno, también ¿no? Con las redes y con otro acceso a la información que tenemos, ¿tenías alguna referente o alguien que vos decías tipo, me gusta cómo baila esta persona o quiero bailar así o esto yo lo quiero hacer vinculado a la danza? Mira, el ejemplo que yo siempre pongo es las bailarinas de Chayanne. Sí, ay, amo. Claro, Yo quería ser la bailarina que era chiquitita, que pasaba por adelante de él y le hacía como el torso, que bailaba sola porque Chayanne no la agarraba, estaba cantando. claro, Y yo quería ser ella. Era como el único referente que en algún punto yo tenía, mucho en TV. claro. Mucho en TV, mucho Match Music y videoclips. A mí lo que me gustaba era eso, como que me daba cuenta que me gustaba eso. De hecho, después me pasó que en un momento pensé que lo que me gustaba era el modelaje, porque me di cuenta que lo que me gustaba era el vivo. Claro, O sea, que a mí la presencia. claro, a mí por eso me gusta el show en vivo, por eso Sí, sí, es es otra mi cosa. sangre y me divierte mucho hacerlo en vivo, o sea, como que la reacción ahí del público era lo que empecé a darme cuenta que me gustaba, que en un principio pensé que era, ya te digo, como modelar o algo de eso, que después me di cuenta que no, pero bueno, tenía un poco que ver, una rama ahí parecida. Claro, porque hay un poco también de, digo, los bailarines, si bien obviamente están formados en técnica de bailarines, hay una cosa muy trabajada también, o que sobre todo en los shows en vivo, pero también supongo que en los videoclips, esto de, bueno, la presencia y un poco de la actuación y de como de hay toda una mezcla ahí. Sí, o sea, el bailarín es un intérprete y un canal, digamos, de un montón de cosas que uno, el artista con el que uno está bailando quiere transmitir, o la coreógrafa con la que uno está trabajando quiere mostrar, o una canción, digo, una canción con su letra, con una rítmica, o un director, digo, quien sea, vos ahí sos un intérprete de un mundo de alguien. En nuestro caso, cuando uno es bailarín, siempre está como bailando para o con alguien, digamos, y no es uno el artista principal. Entonces, por lo general es ese intérprete de como ese canal para terminar de armar un mundo que el artista o con el que en una obra, lo que sea, que uno esté bailando, quiere transmitir. Claro. Y vos decías que a los 15 arrancaste como más de, como digamos, lo formal, la educación como más de bailarina puntualmente. ¿Con qué arrancaste? ¿Arrancaste con clásico? No, no arranqué con clásico, yo arranqué con jazz, Mm, que antes había mucho más, había jazz, ballet y no mucho más, o sea, claro. de hecho, de todas las danzas sociales, digamos, urbanas, había muy poco, de hecho, había solo hip hop y medio b-boys y cosas como muy reducidas, y después estaba el jazz, que es donde yo arranqué, digamos, la danza jazz. Desde la danza jazz uno empezó a decir, a mí me pasó que era como, bueno, yo ahora necesito clásico, Mm, entonces, bueno, claro. quiero además arrancar ballet o más, ahora quiero, viste, como que uno iba sumando porque te empezabas a dar cuenta que había un mundo enorme. Em, Claro, y es como que ahí cuando empezaste a decir, che, necesito esto, ahí ya tenías en la cabeza como, che, yo quiero que esto sea mi vida, mi profesión, o era simplemente que te gustaba mucho, lo disfrutabas y era como para sumar a algo que disfrutabas y que querías como hacer bien, entre comillas. Creo que no me había dado cuenta en ese momento. Mi mamá sí tuvo una gran frase en su momento cuando yo le dije quiero arrancar clásico también, como para economizar la situación de tipo tomar dos clases Claro, distintas. Le dije, pero encuentro un lugar barato, como tipo algo que sea chiquito, no sé qué. Ella me dijo, no, si lo vas a aprender bien, me dijo mi mamá. Y yo, hoy, un bien, aplauso a mi madre. Y fue como porque además en la danza sucede y te puede pasar que un mal docente puede lastimarte claro, o con algo en su momento también por la época podían decirte vos no servís para esto, tu cuerpo es así, o lo que sea, ¿viste? sí. Como que estaba muy permitido en ese momento. Entonces creo que también eso de mi madre que me dijo, te voy a mandar a un buen lugar y me mandó un muy buen lugar de ballet y desde ese lugar también de ballet yo conocí otras maestras también de modern jazz, que también empecé a hacer modern jazz. Bueno, y ahí empezás como todo el círculo, creo yo, de Claro. cada vez te empezás a enterar de que tenés más cosas para conocer y cada vez querés más. Por eso nunca te alcanza la vida. Mi sueño frustrado, lo que yo digo, es ser bailarina de ballroom. Me encantaría.
Las Qué admiro a las bailarinas de ballroom, locura. tipo, Te la debo después igual todo lo que es. Yo veo en TikToks cuando se sacan todo el coso ese que tienen. claro, pero ¿vos viste lo que son? No, es una belleza. No, son una belleza, es tipo, es pura belleza y arte en lo que ellas hacen, en lo todo, todo me encanta. Claro, es aparte como esto de se te van abriendo más cosas y yo tengo el recuerdo de que cuando yo era más chica, sobre todo, bueno, yo soy del interior, entonces como que lo que había, lo que decís vos, lo que había a disposición era, bueno, si querías hacer ballet, o si que, pero no había, siento que ahora hay como muchísima más diversidad y muchísimos más espacios para que vos puedas acercarte, ya sea como con una intención profesional, pero también con una intención más de esparcimiento y lugares, como decías vos, mucho más, digamos, amables en ese sentido. Otra cosa que me parece muy curiosa es que vos sos diseñadora gráfica, Sí, que siento que un poco igual conversa con, porque tiene que ver sí, con, digo, sí. yo pienso, digo, quizás solo estoy flasheando, pero no sé, siento que, no sé, las nociones de la composición en el diseño pueden llegar a tener algo que ver con, bueno, al momento de plantear una coreografía o de armar el espacio arriba del escenario, como, bueno, esto, digo, ¿sentís que con el diseño hubo ahí una intención de seguir cerca del arte, independientemente de porque vos seguías tomando clases mientras estudiabas, ¿o Sí, no? yo empecé o sea, terminé el colegio y todavía no me había dado cuenta, ni creo que estaba lo suficientemente fuerte anímicamente para poder decir tipo, che, yo me quiero dedicar a la Claro, danza. También pasaba que en ese momento era, soy bailarina o me voy a dedicar a la danza y te decían, y además, ¿de qué vas a trabajar? claro. Era un poco la respuesta que te daban y creo que eso se nos inculcó tanto a Sí, nosotros que era como, bueno, yo no voy a poder vivir de esto. Además, en mi familia no hay nadie artista tan directo. Un tío de mi papá, por ejemplo, que era músico, listo, mi hermana es ingeniera, mi mamá es bioquímica, o sea, claro. nada que ver. No vengo, o sea, sí vengo de una familia, a mi mamá le gusta mucho el arte, plástico, teatro, mi papá es muy de la música, entonces ahí tenía cosas en mi casa, pero no tenía nada específico de alguien a quien yo seguir o abrir ese camino. Entonces, terminé el colegio y yo arranqué la facultad, de hecho arranqué indumentaria, hice CBC y primer año de indumentaria, y después hice todo gráfico. A la par de que hice todo gráfico, yo bailaba y en el medio de la carrera me di cuenta que yo quería dedicarme a la danza, sí, Claro, que quizás que pude decirlo, de hecho, a mis papás fue lo más fácil que, por suerte, que se me dio decirles. Me costó más decirle a mis amigas, por ejemplo, que mira, yo me quería dedicar a la danza. Y a pesar de todo eso, mi mamá, también hice un arreglo con mi madre en ese momento y me dijo, vos seguí estudiando porque me faltaba poco menos de la mitad. O sea, estaba encaminada a recibirme. claro. Me dijo, vos seguí la carrera, yo te pago todas las clases de danza que vos quieras. Yo iba a la UBA, Viaje así. hasta allá encima, No tanto, ¿no? no, no tanto. Yo vivía en Belgrano con mi Ah, mamá y me tomaba el 42 y me iba, hermoso. sí. Además iba con amigas mías de toda la vida, mi mejor amiga también estudiaba diseño gráfico, así que nada, era como medio todo un Bien, era todo más, mundo. más amoroso. Era todo más amoroso. De hecho, me recibí con otra amiga mía que las dos hoy nos dedicamos a la danza. Ah, mira, Sí, se acompañaban ahí también. total, porque teníamos horarios distintos, intereses distintos, y creo que ahí también el diseño en algún punto te abre también la cabeza y yo soy, viste, como, soy de Capricornio Ujú, y soy diseñadora, entonces, viste, todo ordenado, espacialidad, entonces también la espacialidad a la hora de armar, claro. creo que también, viste, como las simetrías, un montón de cosas que creo que vienen un poco de ahí, sí. Claro. Y bueno, nunca llegaste a ejercer, ¿no? Diseñadora. No, O sea, sí lo haces como más de. y hoy en día, viste que la red social te Claro, hace que uno también esté diseñando sí, todo el todo el tiempo. tiempo. Sí, sí, sí. Sí, sí, uno ve las redes de Tini, es una cosa Y preciosa. ahora estoy bastante tranqui. En un momento era toda colorimetría, ahora ya medio lo solté. Bueno, pero viste que también son etapas. Sí, Como que es ahora verdad, igual, no se ahora, usa tanto. claro, ahora está bien, ahora es cool, como Claro, no es tener todo verdad, ordenadito, que a es veces a mí cierto. me da como ahí un toque, pero. ¿Y vos cómo llegaste? Porque estábamos contando que vos arrancaste con jazz, seguiste un poco con clásico. ¿Cómo llegaste al urbano después? A ver, en ese momento, MTV, Mm, Match Music, claro. digamos, era Nuestra educación cultural fue. Para nuestra generación literal, es eso. literal, sí. Hemos sido criadas a base Sí, de videoclips. absolutamente. Em, Uno miraba videoclips, entonces los videoclips tenían street jazz.
digamos, Claro. que era como la mezcla un poco de eso, de esa música en algo más pop, Mm, que no entraba en un jazz, digamos. Entonces, bueno, ese street jazz, digamos, fue el que empecé a buscar en algún punto. También tuve la posibilidad de viajar y estudiar afuera, porque antes el YouTube no existía, entonces claro. no podías como ver qué pasaba del otro lado del mundo. Creo que los viajes también empezaron a traer un poco más de esa información, docentes de acá empezaron a viajar también. Entonces, bueno, eso se empezó a ampliar un poco. Creo que tenía más que ver con esta situación de videoclips, que desde el jazz hacías como hasta un lugar, ¿viste? Pero no llegabas al Claro. videoclip. Claro, porque ahora, le contamos a la gente joven, que quizás es más sencillo o existe más la posibilidad de, che, vi esta coreo, quiero ir, tipo, hagamos Sí. esto. Hay tutoriales por YouTube, hay un montón más, o sea, Claro. ahora hay sobreinformación, de hecho. Ahora Sí, tenés que saber qué adquirir de esa información y qué filtrar de esa información, ¿viste? Pero antes no. Por eso claro. digo que somos criadas a base de MTV, porque es eso, era, uno veía esos videoclips, no sabías ni quiénes eran los coreógrafos, No, uno no se enteraba porque no era accesible esa información. no era accesible. Y era algo que nadie se lo preguntaba, creo, en ese momento. Era como, bueno, el coreo de tal artista, ¿viste? Claro, y la aprendíamos mirando una y otra vez el videoclip y en la tele, y si lo podías grabar. O te comprabas los DVD, los VHS en ese momento, que Sí. tenían, como que venían con el backstage y tenían algún que Nun otro tutorial. Nunca llegué a eso. Ah, ¿no? Bueno, yo Nunca he tuve uno de tenido esos. yo he tenido VHS, ¡Qué bien! Yo sí, no. pero aparte de esto de ahí te enterabas un poco quiénes eran las Claro, porque ahí coreógrafas. te ponían como Claro, los yo créditos. igual, ¿sabes cuál tenía? El de Chiquititas. Entonces, estaba como que Tampoco nosotros nunca tuve ninguno. queríamos, claro, queríamos bailar con mis amigas las canciones de Chiquititas. Entonces, Claro. era el pasito a pasito, que también digo, pasito a pasito era muy complejo y Sí. no existía el ponerlo en 0,5. No, no. Era como, bueno, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Pero claro, eso antes no era como todo, bueno, y no tenías una clase a la que ir. Entonces era como, Claro. tenías que buscarte literalmente como alguien que te enseñe la técnica de algún lado para vos poder hacer eso que Sí. veías y después poder empezar a crearlo. No, y era también muy escueto antes porque era como, o era danza jazz o era ballet, no había mucho más. Y Claro, lo otro no se estudiaba dentro de un salón, que obviamente que son danzas que vienen de danzas sociales y danzas más de la calle, que después costó entrarlas a un salón, digamos. claro, Pero bueno, si no, era como completamente otro mundo a donde vos tenías que ingresar, digamos, para aprender eso. Y a mí me habían mandado a un estudio. Como claro, yo estaba dentro de mis cuatro paredes del estudio, era como, vengan acá a enseñármelo. Y no claro. existía tanto eso en ese momento. Y otra cosa que sé de vos es que vos tenías, o tenés, no sé, una compañía con tus amigas, una compañía de danza que era Compañía Sauce. Teníamos, sí. Hay algo, Ya entonces, somos como que todas unas veteranas. hay algo, hizo felices a muchas personas, te lo No, puedo sí, decir, y a nosotras también. esa compañía. Ahora que estás como en un momento más desde quizás lo mainstream o en un momento quizás donde hay otras oportunidades, ¿qué extrañas algo de la autogestión? ¿Hay algo que se extraña o es un ciclo que estaba bien y que te enseñó mucho, pero que ya está? Hay muchas cosas de la autogestión que sí extraño. O sea, Sauce como un ejemplo de autogestión me dio mucho, me dio mi grupo de amigas, que lo sigo teniendo. Algunas bailan, otras ya no bailan, otras están en una oficina Mm, y otras tienen negocios y simplemente van a bailar de hobby. La autogestión creo que lo que te da es el constante desarrollo de la creatividad solo por la creatividad y no con un fin específico que cuando uno entra en el trabajo es como, bueno, tengo que armar un acorio para la clase, tiene que funcionar, tiene que venir gente, a mí me tiene que gustar. Tengo que armar un acorio para un show, le tiene que gustar al que me está pidiendo, al artista, al no sé qué. En cambio, siento que a veces la autogestión, no siempre, pero en la mayoría creo de las veces, eh, hay como un canal de creatividad por el simple hecho del juego, de la creatividad y de la investigación, que eso es lo que hacíamos nosotras cuando nos juntábamos. claro, Lo, experimentar. lo que no extraño es que nos juntábamos un domingo a las 10 de la mañana o un miércoles a las 10 de la noche. Claro, Ya no tengo esa energía, estoy más cansada, estoy más grande, tengo claro. otra edad, entonces Y otra ya agenda. además, pero digo, cuando tengo espacio, digo, no sé si quiero Claro. no sé, un sábado a las 11 de la noche juntarme a improvisar. Digo, ya quiero estar en pijama en mi casa, porque no puedo más. ¿Viste? Me cuesta. Mm, Pero creo que la autogestión en eso
además te genera un desarrollo de producción también, ¿viste? De encargarte de traer esto, de lo otro, ¿viste? Como todas otras partes que trae la autogestión, que para mí son muy interesantes, que de hecho yo doy clases en otro mundo, en el estudio de Sí. CRIMS, mi materia, digamos, mi asignatura es la autogestión. Ah, mira. Claro, nosotros damos gestión de proyecto, digamos, Mm. sería algo así. Se llama Viernesom, tiene otro nombre porque, bueno, los códigos adentro son distintos. Si hay algo que siempre repito porque lo amo es el lenguaje de OM. El Porque lenguaje me tiene, parece, pero aparte de que es muy lindo, me parece muy importante cómo se nombran las cosas. sí, y es muy ameno, Sí. es como muy de Que igual a es algo igual que también. quizás, lo que decías hoy, ¿no? Que hacía falta un espacio. Te escuché hace poco en una entrevista diciendo, tipo, este es el espacio que soñábamos nosotros cuando éramos Obvio, chicos. sí. Y es real, es como, más allá de que es un lugar donde te formás 360 porque tenés todo, también es un lugar que esto, que es muy amigable y que sin perder como la exigencia o la búsqueda del profesionalismo y de lo que está bien hecho, te abraza de alguna manera. Sí, Es la por lo menos son las experiencias que yo escucho de gente que ha pasado por ahí sí, es un que espacio donde vos tenés, primero, un montón de herramientas a la mano que en general uno no suele tener en el arte, claro, en algún punto. Que eso está bueno porque tenés todas las posibilidades, pero por el otro lado no hay que acostumbrarse no, y claro. para eso creo que está nuestra materia, que es como, bueno, tenés que armar todo lo que el proyecto que vos quieras se arma de cero. Si es con música, música, si es teatral, teatral, lo que sea es de cero y vos te lo autogestionás. Vos te fijás qué luces querés, vos te fijás cómo el sonido, la escenografía, la armás y la traes. Todo otro proyecto, digamos, que está bueno también porque es eso. Estás en un lugar muy ameno. Bueno, también te va a pasar que en la vida profesional no siempre te van a traer tu trabajo y hay veces que uno se lo tiene que autogestionar, que en general al principio uno siempre se lo Siempre, autogestiona y sobre todo, por ejemplo, ahora en la danza es muy autogestiva en el sentido de que también, no sé, vos das clase y tenés que ir a armar tu coreo, tu video, subirlo, porque hoy en día tenés que promocionar mucho lo que haces porque hay tanta oferta también que, bueno, eso hace que uno tenga que estar autogestionándose. Yo tengo, no sé, yo soy la reina de la edición de la música para las clases con mis alumnos. Le edito yo en mi casa, aprendí a editar música o para las muestras de fin de año. Uno se autogestiona constantemente. Sobre todo porque el arte lo que hace es, yo digo mi trabajo de oficina, que es dar clases, pero en realidad no es la oficina. claro. No tenés un sueldo asegurado a fin de mes, muchas veces no tenés trabajo asegurado a fin de mes, entonces todo el tiempo te estás autogestionando en esta carrera del arte también, que es un poco lo que cuesta y lo que uno reniega, pero en el fondo es lo que a uno le gusta. A uno le gusta estar moviéndose todo el tiempo, le gusta estar con proyectos distintos todo el tiempo. Claro, porque aparte ese es como lo importante que creo que la autogestión también te da perspectiva después, Sí. cuando de repente tenés la oportunidad de estar en proyectos que quizás son un poco más grandes, decir como poner un poco en valor el: "Ay, ya no tengo que yo ser mi propio plomo", Bueno, o nos pasaba cuando montamos Margarita, los mm, Movistar Arena, que claro, es una producción enorme y claro. yo no tenía que poner play a la canción en el ensayo. Y estamos muy acostumbrados a, bueno, pongo play y retrocedo o voy y vengo. Y ahí de repente era, Yo te pongo Em, play. claro, o sea, yo tenía una persona que me ponía play y pausa, entonces yo tenía que decir, segundo estribillo de tal canción me ponía, y yo, y al principio tenía como el reflejo de volver al equipo de música, Claro. que es eso, somos autogestivos siempre. Sí, sí. Pero bueno, también está bueno, porque también sabés el valor de las cosas y de las otras áreas. Eso es. Y también es como, te da herramientas porque es esto, hoy, vos podés estar, digo, por eso también me parece importante que lo que sucede en OM, que es como, bueno, hoy vos tenés a alguien que te pone play, pero quizás en un año estás haciendo otra obra en la que vos tenés que ir y también tenés que saber hacerlo y también tenés que tener como esa herramienta a tu disposición, por más de que después la uses o no. Sí, y como cualquier tipo de artista, digamos, no sé, yo en OM trabajo con 2 personas más de las otras áreas, de Claro, dramaturgia, digamos, y de música. Entonces, de repente, claro, a fin de año se monta una obra, o en el simple hecho del cotidiano, de que viene una obra que es toda musical, ponele, o viene algo que es muy dramatúrgico. Yo estoy aprendiendo constantemente de mis compañeros y de los alumnos también, de otras áreas, y de repente hoy como coreógrafa también, no sé, tengo que plantear un cuadro y de repente pienso en la luz. Me imagino que acá la luz puede ser de esta forma,
para que me brinde tal cosa, y no es mi área. Pero Claro. bueno, es una idea que yo pongo. Después, en iluminación, se charla con el iluminador, digamos, pero bueno, es eso, te empieza a dar una situación artística 360 en donde podés trabajar con otras áreas a favor, digamos. Claro, es como muy mancomunado el trabajo en el que, Sí, bueno, yo propongo y después vemos exacto, las sí, sí, sí. posibilidades o lo que no. Y ya metiéndonos en todo lo que es tu faceta de coreógrafa, para vos, ¿dónde arranca una coreografía? O al menos para vos, ¿es algo muy de, bueno, o me dan la canción y yo de ahí parto, o tuve una idea y quiero hacer esto? ¿Cuál es, o sea, dónde vos identificás que está el germen? Yo siempre digo que mi faceta como coreógrafa está arrancando recién Mm. ahora. Obviamente que doy clases hace muchos años y armar una coreo para una clase Claro, es es coreografiar. coreografiar algo, pero bueno, coreografié otras obras anteriormente, pero mucho más chicas, donde de repente la coreografía no era lo puntual, sino que era una obra más dramatúrgica y tenía como algunos momentos, Claro, perdón, no me odien. como el posicionamiento. Claro, tipo una puesta en escena o una cosita, no sé, un chiste de algo que tenía una coreo, como cosas más chiquitas. Claro, Olivia ¿estuviste vos también ahí en Olivia la puesta estuve o no? yo haciendo ahí Precioso. unos aportes a la apuesta de Claro, los porque eso chicos. también es parte como de a mí me gusta mucho ir a ver musicales, veo muchos musicales, y ahí me A mí hay lo que me también amo ver musicales y no soy del palo del teatro musical, ¿no? no. Pero Yo siento que soy más sería del teatro de la industria, de los shows, digamos, no tanto del teatro musical. Nunca hice teatro musical, o sea, una vez hice teatro musical, pero no canto, no nada. Pero soy muy fan de ir a ver musicales, me dedico a ir a ver musicales, me encanta. a mí lo que me fascina es pensar, primero porque me parece un trabajo, por eso digo, cuando los veo a ustedes, que digo, como que, en qué, cómo el cerebro puede hacer tantas cosas a la vez, primero que creo que lo que todos nos preguntamos sobre los bailarines, pero también como en la apuesta, porque muchas veces, sobre todo en los musicales, la coreografía no es que todo el mundo haciendo lo mismo, No, sino como, y siento que en Margarita también pasa porque es un musical en sí. definitiva, la apuesta, también está esto de como, bueno, está toda esta parte o todo este sector de gente haciendo esto, pero a los costados también están los bailarines haciendo otra cosa. Tipo, el desplazamiento y los movimientos también están coreografiados. Y siento que eso también es un desafío al momento de, como, digo, mi pregunta es como, ¿cómo no se estresan haciendo todo eso? ¿O cuánto se tarda, ¿no? En No, montar todo bueno, eso. Margarita es muy teatral, Sí, porque bueno, viene de una historia ya particular, los mundos de Chris son mundos muy teatrales, entonces siento que también ahí te permiten un juego de creatividad que te impulsa todo el tiempo a como a buscar cosas, porque no es simplemente una coreografía, sino que esto que vos decís, dentro de una coreografía hay gente que hace una cosa y gente que hace otra porque, bueno, no sé, en la historia unos son un pueblo o los claro. otros son, no sé, pueden estar como pasando muchas cosas. Bueno, ellos están asustados, pero ellos están de este bando. Entonces ahí hay como unos mundos que también se empiezan a abrir. em, es un poco estresante, Ujú. obviamente, sí. Le estoy empezando a tomar el gusto. Como te decía antes, yo siento que soy como nueva en el rubro de ser coreógrafa, de estar al mando de, sobre todo, un proyecto tan grande. Claro, pero digo, fue espectacular, tanto el Movistar como después en Tecnópolis, la puesta, creo que todos estábamos asombradísimos, como de, bueno, que te vas con esa sensación, ¿no? ¿Viste un musical de Chris? O tuviste, y hoy arrancaste como si bien ya habías tenido otras experiencias, Sí. ¿te costó decir que sí o fue como, no, sí, A ver, yo vamos? estoy en Margarita desde que Margarita arrancó. Yo les hice las audiciones a los Ay, me chicos. muero. O sea que son como mis hijos, Claro, bebés. son como mis bebés, los veo crecer y me da mucho placer poder seguir acompañándolos en el camino. Cuando arrancamos, yo arranqué trabajando con el Nero Carrizo, yo trabajaba con él, era la cabeza del equipo. Él después siguió con otros proyectos y cuando llegó el Movistar, yo quedé como ahí sola y yo sola no lo iba a hacer, así que ahí la traje a Mago del Río, mi coequiper, Mm, en todo lo que armamos para el teatro. Después para la serie estuve trabajando con Mariano Sosa, que también me asistió en toda esa parte coreográfica. Es algo muy grande, no lo puedes hacer solo, la claro. realidad. Como coreógrafo y porque además nosotras dos trabajamos con todo un equipo, que sin todo ese equipo no se puede. Ah, No se puede. Trabajamos siempre bajo presión, claro. porque siento que siempre este trabajo es medio bajo Claro, presión, todo medio es para ayer siempre. siempre.
nosotras las 2 somos muy ordenadas igual, las 2 somos de Capricornio. Bien, Somos muy ordenadas, entonces, viste, cuaderno, cosa, posiciones, viste, fuimos con todo bastante armado. Obviamente que después, cuando uno lo ve plasmado, muchas veces no te funciona o con quien vos estás trabajando, tanto el director o en este caso Chris, puede ser que no me gusta o no era lo que yo quería, porque además también te puede pasar eso y bueno, y ahí sobre la marcha uno va cambiando y va probando cosas. También hubo cosas que se cambiaron de Movistar a Tecnópolis. claro, porque era más chiquito el escenario, ¿o no? No, no era, no, ¿Ah, no? no, parecía, ¿eh? Sí, Tenía algunas cositas de diferencia, pero no era tan distinto el espacio. Pero bueno, sí los chicos habían crecido, de repente claro. cosas que no funcionaban, viste, vos querías ajustar alguna cosita, viste, como siempre uno quiere ajustar. De hecho, pasó que eh, en Movistar fuimos probando algunas cosas durante las funciones que a veces se probaban y se sacaban, tipo elementos tipo, no sé, los paraguas no estuvieron, ni las lluvias no estuvieron desde el inicio. ¿Ah, no? Después incluyeron paraguas, en un momento probamos una cosa que no funcionó y la sacamos. Nada, Mira, fuimos como vas y venís con algunas claro, cosas que las ves ahí in situ, también con esto, como cómo les repercute a la gente o el macro de todo claro. eso. Muchas veces es tipo, ay, cuánta coreo. A veces nosotras con Mau era como cuando fuimos a ver todas las funciones nosotras, ahí presentes, tomando nota, y de repente era tipo, corren mucho los dancers, tipo, Démosles menos, un respiro. podríamos haber hecho menos, viste, como, o acá decíamos, ves, acá podríamos, siempre estás como queriendo buscar más al resultado que uno tiene. Claro. em, pero bueno, nada, nosotras, con la pregunta que me preguntabas antes de Mm, cómo se arranca o cómo al sí, menos yo arranco, en general siempre arrancás de la base de una canción ujú, porque básicamente casi todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con la música. Entonces, nada, la canción es lo que al menos a mí me ayuda y me inspira primero a entrar a un mundo. Bueno, ¿qué estilo de canción tengo? Ya partiendo de esa base o qué ritmo tengo. Ya ahí ya me da como un mundo de movimientos, por ejemplo. Después, si hay una bajada de línea específica de yo en esta coreo o en esta canción necesito que el príncipe y la princesa se junten. Bueno, yo te voy a hacer todo un revolú y un cuento para que finalmente. A veces tenés indicaciones muy puntuales, tipo, necesito que arranquen acá y terminen acá, y a veces es libre y uno puede proponer, o tenés como, en Margarita hay un cuento bajo todo eso, claro. entonces tenés un hilo conductor en donde te ayuda y te da unos límites en donde vos te podés mover también. Y ahí vas jugando, vos propones algo, a veces no funciona, a veces funciona y queda, y así. Claro, y aparte que siento que Margarita es como el ejemplo más claro de esto que decías de, bueno, se trabaja con mucha gente y muchas áreas a la vez, Sí, porque me imagino que esto que vos decías de, bueno, me imagino esta luz, o supongo que hay como un, bueno, estas son las canciones que va a haber, entonces como a vos te llega como este es el orden, entonces este es lo que necesito que esto se vaya contando de esta manera, y después por ejemplo, no sé, imagino, necesito que se comunica mucho como con vestuario, porque necesito que para claro. este movimiento que se aprecie esto, esté de esta manera. Entonces es como un trabajo muy, muy mancomunado. Aproximadamente, ¿cuánto lleva la preproducción de todo eso? Muchos meses. Sí, muchos meses. En particular, Margarita, lo que sucede es que primero tenés que armar un guión. Claro, O sea, primero se arma un guión en donde se baja toda la información. Margarita tuvo mucho texto también, sí. ¿viste? Entonces, bueno, los textos, las escenas, cuándo va la canción, qué canción. El mundo de Cris es enorme. Entonces, a la altura de Margarita siento que puede entrar cualquier canción en el mundo de Cris. Sí, Y muchas veces hemos aportado. Es tipo, yo soy niña Cris, o sea, claro. yo soy criada. A base de Cris Morena, Sí. entonces de repente es tipo, ¿y esta canción podría entrar en algún momento? Claro, Cuando pasó con la serie, lo mismo. De repente es tipo, esto era un temón, pongámoslo, por favor. A veces entra, a veces no entra, pero bueno, ahí son muchas reuniones con todas las áreas, primero las cabezas de áreas y después se va ampliando a todo el resto a medida que se va como cerrando, mm, obviamente. Cada área puede aportar desde su área, lógicamente, y
somos muchos, entonces obviamente que si tenés una idea particular de alguna cosa, podés aportar en el área del otro, pero bueno, también el otro está ahí porque es el profesional de esa área. Claro. Entonces, nada, es todo el tiempo estar como en conversación. Yo hablo mucho con Fede Vilas, que es el dios de la música en Margarita. Me odia, yo le mando sticker. Cuando le mando un sticker tipo, hola, me dice, oh, ¿Qué es pasó? que le voy a pedir algo. Claro, Yo con Fede, por ejemplo, tengo mucho diálogo muy constante. claro, tiene sentido. Exacto, porque trabajamos y es, ay, acá me imaginé una pausa, no sé, Mateo tenía una pausa en su tema, Mm, ponele, y yo desde que escuché la canción me lo imaginé que sea pausa para que todas le griten y él claro. tenga su Eso espacio. también está pensado desde la Obvio, coreo, como sí, cómo va a sí. reaccionar la gente. No sé si, o sea, no lo sabíamos porque Margarita siempre fue una incógnita desde el inicio. Claro, Obviamente que confías porque es un producto de crisis y vos decís, va a funcionar, pero no sabés tampoco qué parte del show va a funcionar o qué le va a gustar más a la gente o los personajes. Digo, en el Movistar era todo un poco nuevo para sí, todos. una locura igual. Sí, Era ¿Y qué se siente? Porque esto que decías, vos sos una niña gris, sí. que muchas veces te toca, como coreografiar canciones que por ahí esto, como vos escuchabas, vos bailabas, no sé, pienso en el Que nos volvamos a ver, que es como una de las canciones más icónicas de Casi Ángeles, cómo es de repente sentir como, ay, bueno, tengo que darle mi toque o tengo que Mira, muy difícil. Yo creo que el mundo Cris está dividido en como dos públicos, que es el Mm, público nuevo que no está inmerso en todo lo que nosotras vivimos y todo el público más adulto que trae toda una situación emocional a esas canciones que es muy difícil complacer a los dos mundos, ¿viste? Porque inclusive yo, o sea, cuando tuve que hacer que nos volvamos a ver, o me pasó con Bonita de Más, claro, me pero Bonita pasó, además era, se caía bueno, el pero Movistar Arena en Tecnópolis, era me una pasó con locura. Bonita de Más que yo misma decía, ¿qué voy a hacer mejor que Bonita, Bonita, Bonita de Más, Tintín? Claro, Yo me no. lo acuerdo, Que eso, te queda en la cabeza. Bueno, obvio. y ahora hay una generación que va a bailar tus temas. Bueno, eso es lo que a mí un poco me reconforta de todo esto, que siento que es una devolución de algo que nunca esperé porque no sabía que me podía pasar dentro de la coreografía, digamos, que es como a mí me marcó alguien, que fue la coreógrafa anterior, que hizo Bonita, Bonita, y yo me lo Claro. acordaré hasta el final de mis días, hay alguien que hoy, y le va a quedar, y le va a contar a sus hijos que cantaba Somos las hadas que vos creás. Sí. Y yo la armé en el living de mi casa, ¿entendés? Aparte, creo que es el hit de Margaritas Emoteadas, Bueno, estamos todos pero de acuerdo. fue, o sea, nadie se lo esperó. No fue una coreografía armada ni para un TikTok, ni para que eso quede. Como nosotros estábamos trabajando, esto fue mucho más, fue previo y se armó. Y bueno, y después es como que salió un poco solo, pero hoy decir, yo le estoy marcando la infancia a alguien con un paso que a la otra persona no le interesa quien lo hizo y está bien, porque a mí tampoco me interesaba, pero algo de lo que a mí me dieron, de repente ahora lo estoy pudiendo devolver de otro lado. Claro. Y también eso, siempre quise ser una niña Cris bailando en un teatro de Cris y de repente hoy estoy como trabajando para esa nueva infancia. ¿Y qué coreografía de las tuyas te gustaría salir a bailar? Porque en Flores Amarillas salieron una vez. Salimos 2 veces, salimos. ¿2? Yo vi una. Porque salimos en las garras. ¡No! Claro, esa no la vi. Claro. Salimos en las garras, teníamos muchas ganas de Es salir. que qué gran momento. Qué cosa maravillosa los teatros de Cris Morena. Siempre son fantásticos. Bueno, Emoteadas tiene gran parte de mi corazón. Em, Esas de la primera temporada, Emoteadas, va al top. Mm. En el teatro a mí me gustó mucho Corazones Rojos, que antes la Es mi favorita. odiaba. ¿En serio? Sí, o sea, en un momento no, es como que los tachos y la elección de los tachos nos trajeron como tanto problema en los videoclips y no sé qué. A nosotros también, a los chicos, no sé qué. Y fue como, ay, Es que yo la miraba y decía, para mí es la más compleja de todas. O sea, como de afuera se ve que y sobre todo esto, como de ir de repente saltando arriba, donde yo era como, ay, pero a chicos, cuántas mí me cosas. encantaba y me fascinaba ese momento del teatro donde Es sonaba increíble. cucucum, Sí, cucucum, piel de y gallina. salían los chicos en sombra. No, me parecía increíble. Me quedó increíble. Sí, me parecía increíble. Y la coreo es Después muy linda. tengo unas de la nueva temporada. Que no nos puede contar No, sí, o sea, de nada. la Ah, de 2 la 2 sí. de la 2 Stop the Show, Ah, claro. que también para mí fue tipo, Es mi momento de ser Mar. literal. Sí. De hecho, yo estoy en el, estoy en el andamio, en la serie, en la escena de las chicas.
yo estoy en el andamio abajo Todos a gritando, volver a ver ese capítulo. todos a ver ese capítulo, soy yo vestida de negro, porque claro, había que mover el Claro, andamio con unos tiempos, entonces me metí en escena y fue tipo, 1, 2, 3, giro, freno, y yo gritaba en la claro. escena. Esa es una de mis faves ahora de la nueva, y Mm, bueno, y la tercera. tiene también hay una en tu corazón. Ay, que ya tengo muchas ganas de preguntarle cosas que no le puedo preguntar, No, pero no, bueno, no, porque yo no estoy no, tan bien educada como los chicos que saben qué contestar. Yo claro, no puedo. no la vamos a poner en un compromiso, la Por vamos a invitar favor. después de que se estrene Obviamente. los nuevos shows y ahí vamos a charlar sobre eso. Y hablando esto, ¿no? De los chicos, pensaba un poco, vos te contás que los conoces, como que le hiciste los castings, entonces como que vos pudiste ver su proceso. ¿Cómo es? Porque debe ser muy complejo también armar coreografías o incluso eh, esto, coreografiar a personas que quizás tienen conocimientos tan distintos, porque tenías a un Tommy Benítez que tenía toda una técnica, o a Pilar, a Lola, que ya venían como con un bagaje porque habían tomado clases, y chicos que por ahí era su primera vez bailando, que cómo se logra ese equilibrio entre como, bueno, hay que generar una base y a la vez hay que generar una coreografía que todos puedan hacer. La realidad es que esta generación primero tuvo un entrenamiento previo muy largo, porque Margarita se empezó a gestar y desde que Margarita se gestó hasta que se grabó, pasó como un Sí, un año. año. Entonces, ahí hubo mucha nivelación, porque hubo mucho entrenamiento. Claro. Estábamos con el negro Mm. Carrizo ahí, A vos taca, también estabas taca. ahí. Sí, sí. De hecho, teníamos dos grupos. Cuando fue la audición, teníamos dos grupos y después quedó uno solo, que fue como el elenco principal. Y era entrenamiento, entrenamiento. De hecho, todas las primeras canciones de la primera temporada se las saben todos. Porque nosotros hicimos como si de cada canción hubiésemos hecho un videoclip con los 15 que eran. O sea, todos saben Bonita de Más, todos saben Escaparé, todos saben todo. Y ese era un poco el entrenamiento, porque ahí tenían todo tipo de coreos. Claro, Tenían muchas cosas de pareja, bueno, nada. Y cuando llegaron los Movistares, previo a los Movistares se hizo todo un entrenamiento, tanto con la parte vocal como con la parte física, sobre todo porque cantar y bailar en vivo no es fácil. no, La exigencia que eso tiene, y también ahí yo empecé a trabajar con la parte vocal de, bueno, no sé, yo acá necesito que se queden quietos, claro, porque hay el que rebajar agudo para es muy que alto. Y después fuimos ajustando muchísimo, también de conocerlos. Sabés quién es el que más le cuesta, o el que tiene más disciplina para llegar a esos lugares, o al que lo tenés que ajustar y sabés que si lo ajustás llega, al que lo tenés que abrazar un poco más y mientras lo abrazás lo va llevando y va. Entonces eso también ayuda al planteo de todo. Creo que también el Movistar fue la primera experiencia tan grande de todos, con tantas capas. La realidad es que nosotros primero fue todo como todo lo coreográfico, e intentamos ir de más a menos, pero bueno, en el medio se iba un poco variando. Después de todo eso, bueno, listo, se saben las coreos, bueno, ahora tiene que entrar el sonido, tenés que tener un in-ear, tenés que tener dos bodies, pues tenés el mic y viste, como mucha información que por suerte se tuvo todo ese tiempo para que los chicos lo puedan hacer y se pueda armar. Pero la realidad es que ajustamos así y fue como, hay que subir todos acá. claro. Y yo creo que se recontra logró. Y ahora más. Claro, es que como espectadora me parece que ya incluso ves un crecimiento de ellos. Obviamente digo, show a show debe ser una cosa muy de que, porque es esto, era para muchos, para casi todos creo, Sí. era como su primera experiencia y su primera experiencia en una plataforma como esta, digo, la primera cosa que haces en vivo, no viste arena, 16.000 No, personas. sí, 14 por estar arena. Claro, Que además para mí la dificultad que tiene eso es que vos ahí estás cantando, bailando, te tenés que acordar la letra, los acordar movimientos. los movimientos, el texto que vos tengas, los cambios de ropa No, y el era, elemento que te toque o la salida que te toque. No, tengo que correr por acá. Toti que bajaba corriendo por abajo del escenario y salía por adelante. Mora que se tenía que subir Todo eso es todo con una gran coreografía y son cada vez capas, capas, capas que vos tenés que tener acá
como muy estudiadas, porque yo salgo por acá y entro por acá, porque acá me cambio y acá entro. Y está todo Entonces, muy cronometrado. mucha información era constantemente para ellos. Claro, y se ve cómo ellos se fueron soltando, incluso esto como de los Movitares a Tecnópolis, Sí. ya era una cosa que decías, claro, yo creo que incluso en un momento ellos lograron empezar a disfrutar de lo que estaban haciendo. Yo cuando los veía me acordaba algo de que decía Taylor Swift, que es que ella cuando hace el Eras Tour estuvo como 2, 3 meses ensayando antes todo el tiempo porque ella quería sentir que ella estaba como súper aprendía todo para poder disfrutarlo, casi hacerlo medio mecánico, para poder disfrutar lo que estaba haciendo, como que no tuviese casi que pensar sino que pudiera como sobrellevarlo, más allá de que, bueno, ella ya venía de otras cosas. Pero digo, Yo al soy fan ser del Eras Tour, ay, nunca fui fan de Taylor, bueno, ¿viste lo que es eso? pero yo me vi el Eras Tour una cantidad de veces. Yo tengo una teoría que es que, si Taylor Swift y Chris Morena las dejas juntas en una ¡Oh! habitación, yo no sé, las Yo maravillas que pueden llegar a sí, salir de porque de ahí. hecho las casas que tenía, las escenografías que tenía, A mí me yo hacían acordar todo el tiempo. Yo decía: sí, "Che, Chris Morena recontra podría haber hecho el Eras Tour, ¿eh?". Como sí. hay algo ahí Yo me de quedé re con las ganas, porque era una artista que no sé si la hubiese ido a ver, mm. pero después de ver el show digo: "Ay, me hubiese encantado, ahora ¿Y me no te hubiese gustado arrepiento". bailar en el Eras Tour? Siento que me hubiese más gustado verlo, te digo. Sí, Ay, sí, yo lo vi, eso fue porque re tiene una cantidad, no sé, como tiene muchos cuentos adentro. sí. El coreógrafo fue muy inteligente para con ella, como Bueno, Taylor, a mí una cosa y que Taylor tiene me bailarines grandes como nosotras. a mí una cosa que me llama mucho la atención de Taylor, que porque digo, porque ella ya viene hace varios tours que está, que decía que a ella la coreógrafa, que se llama Mandy Moore y no es la actriz, cosa No, que nos reímos todos de no, pero eso, tiene un coreógrafo hombre también. creo que es el asistente. Ah, ok. Porque encima tiene una historia re linda, bueno, mira el documental de las tour, pero hay la asistente de coreografía creía que ella no podía, como que no podía bailar más, y Taylor le dice, che, ¿por qué no te sumas? Porque era como, no me acuerdo si era por la edad que tenía o algo que le había pasado, y decía como, no querés ser parte del Eras Tour, porque yo te veo que disfrutás y la terminan sumando como al elenco de bailarines. Pero contaba que ella nunca se pudo aprender esta cosa que tienen los bailarines, que para mí es como con números, digamos, la coreo, sino que ella lo aprende con sílabas. Ella se la Claro, tienen que a la enseñar con letra, la sílaba de la claro. canción que no entiende los ochos. Y Mira. yo digo como, está bien, es Taylor Swift, ¿qué le vas a decir? No, nenita, aprendete los ochos. No, bueno, Pero porque, yo te digo algo también, los cantantes además, coreografiando también empezás a aprender que muchas veces coreográficamente vos querés usar, no sé, un golpe mm, o algo de la canción o de la música, que el cantante, si está cantando, tiene otro recorrido. claro, Entonces cae en otros lugares y sube en otros lugares. Entonces, vos como coreógrafo tenés que estar atento a eso. claro, Entonces, bueno, en este caso es como aprender un coreo, pero obviamente que si ella lo está cantando, le va a servir mucho más ir a letra que ir a tiempo, porque ella tiene un clic acá, pero ella no está en el clic, ella está en su voz, ella está pensando en entrar en su voz. Entonces, tiene lógica. claro. ¿No los vuelve locos el click? Yo eso es algo que siempre Yo me no, nosotros no pregunto. tenemos clic. Menos mal, porque Yo yo, lo detesto. viste que en TikTok te aparecen tipo, esto es lo que escucha tal mientras está. Yo digo, pero ¿cómo no enloquecen? O sea, Igual me tenés todo perdería. un mundo acá. Nosotros, los primeros, o sea, hasta el primer Bailes del Ali, nosotros no usábamos in-ears, porque la industria acá no usaba Ah, in-ears. mira. Sí, acá no era tan normal, porque es mucho más caro, sistema Sí, de que es caro. sonido, tiene toda otra cosa. Sí en teatro, digamos, y músicos y cantantes sí, pero dancers nunca, en general. Mira. Por suerte ahora ya es normal y cada uno ya tiene sus in-ears, pero tenés todo un mundo acá, habla mucha gente. Al principio te volvés un poco loco porque estás bailando una coreo y acá está pasando otra cosa, y después ya un poco te empezás a divertir. Nosotros tenemos a Juli Failase, que es la asistente de Denu, amiga y bailarina también, que al principio era tipo, no te quiero escuchar más, callate amiga, callate, y después es tipo, sos la voz de mi Voy conciencia. a pagar esto. No, y ahora sos la voz de mi conciencia. O sea, en el River, con la lluvia y con todo, o sea, la voz de nuestra conciencia era ella diciendo, miren, miren el River que tienen adelante, no sé Ah, qué, nos hacía chistes, yo en un momento me resbalo, por ejemplo, en el show, y ella tipo, epa, amiga, me tira por el linier, o sea, como, o atenta a sea, hay todo. como todo un mundo ahí, Claro. ¿no? Obvio, el rol de ella es muy importante en nuestro show.
Nos están allá, no, ya nos hacen. Ya le estamos casi llegando al final, pero, ¡Ay, qué corto! ¿viste? Me estaba pasando lo mismo. Digo, chicos, no, yo quiero seguir charlando. De hecho, hoy antes de venir estaba hablando con mis amigas de que te iba a entrevistar y yo siento que debería durar 2 horas esta entrevista. Porque tengo muchas cosas para preguntarle, las voy a empezar a acotar, porque ya que estamos hablando de Lali y que veníamos hablando de esto, ¿no? De que vos sos una niña criada de Cris Morena. Lali, efectivamente, yo creo que de nuestra generación es como, así como anteriores a nosotros hablaban de Agustina Cherry, de Marcela Klosterboer, también más en términos de actrices, Lali es como la referente de todas las que nos criamos con Cris Morena. Vos sentís, porque viste que hay una cosa muy como que se dice de los niños Cris Morena, de cómo esta cosa, ¿no? De cómo fueron educados para trabajar y de cómo eh, esa lógica de trabajo que tienen, muy como de la escuela de Cris. Vos que trabajás con las dos, ¿sentís que pasa que hay cosas en que Tengo decís lo mejor de como, los 2 mundos ay, yo. claro, pero lo identificás como de, Sí, ay, esto es re Cris? re. O sea, con Lali trabajo hace más de 10 años Ujú. ya, con lo cual crecí Claro. junto con ella, y ella siempre fue muy meticulosa, igual que Chris, Ujú. con todo lo que hace. Ella está en todos los detalles. Em, Cosas coreográficas, cosas de luz, la luz acá no, la cosa allá no, no sé qué. Ella está en todas las áreas porque también ella lo ha contado muchas veces que se ponía al lado de Chris y como miraba a ver qué Claro. miraba Chris. Chris tiene ese macro y Lali es con su estilo, porque hace otra cosa, digamos, Claro. pero ella es muy meticulosa con cada detalle de su trabajo y con su equipo. Por eso Claro, eso como es la muy, forma de sí, trabajar. ella es muy amena, o sea, somos todos como muy, una gran familia. em, y ella está muy presente en esas cosas, ¿viste? Como le gusta tomar decisiones. Claro. Y cuando algo no le gusta, también lo dice, ¿viste? Como, che, esto no me queda cómodo, o no sé, hace sus luchas, digamos, de Claro, sí. tipo, yo Bueno, quiero esta idea. hay una que no me acuerdo, es un documental, pero no me acuerdo de qué show era, que está ella como medio discutiendo de cuánto tardaba el cambio rápido. Ah, Tipo, sí, que es como, claro, porque también es una cosa así muy parecida a lo que hace Taylor de como, bueno, todo es un universo, pero sí, aparte en los shows de Lali, que es como todo muy, y ella lo ha dicho muchas veces, la coreografía del baile es muy importante y está muy presente. Quizás no pasa tanto en otros shows eso, entonces, como bueno, ella, como con una idea, con un concepto creativo, sobre todo creo que se vio muchísimo en los últimos 2 tours, sí. esta cosa de como, bueno, todo tiene que tener una lógica, todo tiene que tener un sentido, tanto estético como arriba del escenario. Y creo que eso también viene como de, hay algo de que quedó de Chris y que es muy lindo como de ver. Sí, creo que de hecho, bueno, tanto Denise, que es la coreógrafa Montel de Roche, como Juli Faila, yo les corto a las dos el apellido, pero Juli Faila hace, creo que también hicieron una gran fusión, creo, entre la energía de show y esta cosa del vivo y lo de lo teatral, pero no teatral, Claro, ¿viste? sí, Como hay, para mí en este tour, en este último, hay como un montón de imágenes y cosas que son un poco más teatrales, em, sin ser teatro musical, ¿viste? claro. Como esa delgada línea que ellas tienen, que para mí es buenísima y yo aprendo también estando del otro lado, cómo ellas crean y son un poco mi referente también en otro rubro, porque ellas hacen más shows y Mm, yo estoy haciendo otra cosa en este momento, pero son mi referente también a la hora de cómo trabajar o qué ver. En este último armado, de hecho, que tuve un poco más de tiempo como para poder observarlas más desde ese lado. Como, bueno, tienen esta dificultad acá, ¿cómo la están resolviendo? ¿Viste? claro, pero Como, aparte de eso, después vos. ¿qué están viendo? O dónde, viste, como, y ver cómo plantean un escenario, son pura inspiración en ese sentido. O sea, siempre aprendí como bailarinas y compañeras, y ahora también poder Claro, desde inspirarme otro desde el rol. otro lado es hermoso. ¿Y qué te pone más nerviosa? ¿Salir a bailar vos o ver cuando salen a bailar tus coreografiados? ¿Cuál es el momento más? Ay, son cosas re ¿Sí? distintas. Creo que fue lo que nos pasó con Mau cuando vimos todos los Movistares, que es re lindo. Nosotros, o sea, yo sigo siendo bailarina y me encanta seguir saliendo al escenario y creo que eso es lo que me llena a mí como artista. La otra parte es como toda otra área, que te llena desde otro lado. Creo que por eso digo que tengo lo mejor de los dos mundos aún, Sí, porque puedo hacer las dos cosas y creo que una cosa siempre sigue complementando a la otra. Mi artista me hace subir al escenario y me llena el alma completamente y me vibra todo. Y esa artista complementa a la coreógrafa que ve otras cosas cuando alguien se está subiendo al escenario. ¿Viste? Como es otro tipo de emoción.
Creo que la emoción viene después, no viene antes, como de repente viene cuando uno está bailando, Claro. viene como al final de cuando uno termina de ver como su gran obra y ahí te derrumbás y decís, yo hice esto, y ahí caes como en la cuenta un poco, y estás todo el tiempo como de afuera, como, viste, como esperando que todo salga bien. Que creo que cuando uno está poniendo el cuerpo, obviamente que está pensando en eso, pero Es más presente. está más presente y también porque creo que yo también tengo más desarrollado, porque tuve muchos más años siendo bailarina que Qué coreógrafo. coreógrafa, que puedo dividir la mente de el trabajo que yo tengo que hacer, de poder disfrutarlo en vivo, que creo que todavía en mi otro rol, que es la coreografía, todavía lo estoy aprendiendo, porque todavía Claro. estoy aprendiendo también a cómo llevarlo. Tenés un presente con el que muchos sueñan, efectivamente, porque estás haciendo cosas muy increíbles, muy maravillosas, con las que seguramente vos soñabas en algún Sí. momento. Ay, me vas a hacer llorar. ¿Con qué lo logré? ¿Con qué otra cosa soñás? ¿Qué cosas, qué sueños te quedan? ¿Con qué, por cumplir o qué cosas anhelas? Em, Me hiciste lagrimear. Creo que a veces no me doy cuenta que tengo una vida tan privilegiada o que en algún momento soñé, porque creo que uno siempre va como tan atrás de lo que todavía no tiene Claro. que a veces no te detenés tanto a pensarlo. El año pasado, cuando viajé tanto, que tenía también Margarita en Uruguay y Lali de gira, ahí un poco empecé a caer de la cuenta de decir tipo, che, qué año, viste, Esta es como, mi vida ahora. esta es mi vida ahora, que yo soy de Capricornio, yo soy tan estructurada, para mí el año pasado fue el año de desestructurarme y vivir, como disfrutar lo que me estaba pasando, que era la vida soñada, Claro. digamos, Y por que la que siempre, trabajaste tanto y por aparte. la que trabajé tanto. Em, Creo que uno de mis últimos deseos fue el River, porque además yo hice gimnasia artística en River, o sea, ese fue mi club de la infancia. Es un cierre de círculo espectacular. Exacto, entonces ahí fue como un cierre de círculo como muy anhelado, que yo pensé que no iba a llegar, tanto por la edad o porque no iba a llegar el tour del Ali, digamos. Em, Creo que hoy sigo soñando con poder seguir bailando un poco más, todavía tengo ganas de hacerlo. Me gustaría seguir trabajando como coreógrafa, obviamente. Poder irme de gira también como coreógrafa, que de repente es otro rol Se está pidiendo mucho la que no gira de lo Margarita, viví. así que de acá manifestamos. Manifestamos, por favor. Que no lo viví tampoco nunca, siempre lo viví como bailarina, obviamente. Pero digo, no sé, es una etapa nueva. Y creo que todos los shows que vengo teniendo con Margarita son todas cosas que siento que nunca soñé, pero que de repente ahora digo, capaz que sí, en algún momento la soñé sin saberlo, porque es eso. Yo lo primero que coreografié grande fue Movistar Arena. Claro, arrancaste tranco. Arranqué trancu y después pasamos a los Tecnópolis, ¿viste? Como, y como, bueno, ¿y qué más? Y el ¿Qué? cielo es el límite, porque con Chris nunca se sabe. Con Cris nunca se sabe, ¿viste? Entonces creo que tiene que ver con eso, con, bueno, poder seguir trabajando un tiempo más con ella, poder seguir aprendiendo de ella y de todos sus proyectos que son medio infinitos Ujú. creativamente también, ¿viste? Y eso me impulsan y me inspiran a mí también a seguir activa, a seguir con ganas, a seguir buscando en estilos de danza, en cosas, en no sé qué, en ideas nuevas. Bueno, ya ahora miro de todo y de repente ya es como, esto lo voy a guardar para Margarita. Guau. Que no sé si en algún momento lo voy a usar, ¿viste? Pero hay una carpeta que dice Margarita Esa y carpeta, sí, y no sabes la cosa que tiene. Nos mandamos cosas. todos queremos verla. Sí, con Pilar. Pilar me manda trucos, me dice, para el Ay, no próximo la quiero amo. esto, me dice. Por Y las favor. chicas me van mandando, entonces tipo, yo la otra vez les mandé, no sé, una cosa y le digo, prepárense para el próximo, eran tipo unas cosas increíbles, vayan ensayando. Lo que se viene para los shows en vivo de Margarita, que esperemos que lleguen Ojalá que pronto. haya pronto, Ojalá que haya primero, yo tengo mucha fe de que va a por haber. favor. Muchísimas gracias, Tini, por este rato. Yo Gracias. me quedaría horas y Yo horas como también, porque ya ya. viste que hablo, no No, tengo pero aparte, problema. yo, para mí es espectacular poder hablar de estas cosas porque realmente tengo muchísima admiración por tu laburo y por todo lo Gracias. que creas, así que muchísimas gracias por venir. Gracias, muchas Hice gracias, de llorar a verdad. una capricorniana, Ay, siento que eso, hay algo que acá hay un que, valor, hay un valor. disculpen. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Tengo un Pensamiento.